Lectura del libro de Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Palabra de Dios. Así sonaba un 15 de enero del 2022, leyendo la primera lectura de Isaías, que correspondía con el capítulo 62, y este fue uno de los días más importantes de mi vida, uno de los días que tengo grabados a fuego en la cabeza, y que eran esas palabras que le pedía al Señor, eran esa señal que le pedía al Señor cuando le preguntaba por mi vocación. Fue muy fuerte porque cuando suelo leer en misa, suelo intentar leer que se me escuche, que se me entienda, leer correctamente. Previamente me gusta leerme la lectura y luego ya, pues a la hora de leer frente al público, ya es leer para que entiendan. Pero en esta vez me empecé a dar cuenta que el Señor me iba hablando, porque encima, si nos vamos al contexto, está hablando de Jerusalén. Y a Jerusalén, a Sión más específicamente, se refiere en femenino. Y justo me tocó leer ese día, empezar a darme cuenta de lo que iba leyendo en ese mismo instante que he indicado en la grabación, y pues ver cómo el Señor respondía a mis oraciones. Quería compartirlo con vosotros, y más específicamente tenéis un episodio grabado que se llama ¿Cuál es tu vocación?, en la temporada 4, es el episodio 7, y ahí os explico más profundamente cómo fui descubriendo cuál era mi vocación. Pero quiero deciros que a día de hoy estoy pues con una lucha interna, una lucha provocada principalmente por mis pensamientos, por el sobrepensar, que me está colapsando un poco. Y no quería no decíroslo porque creo que este es un podcast de crecimiento, y tanto como os comparto los momentos buenos, los momentos de alegría, de gozo, también quiero compartirlos estos, que son un poco difíciles, para que veáis que pues todos pasamos por momentos duros, por momentos complicados, y esto nos ayuda a crecer mucho mejor tanto personalmente como en la fe. Así que empezamos por el capítulo 61, que es la misión del profeta, y aquí nos habla de Jesús de Nazaret, la misión del Mesías, del ungido del Señor. Cuando empecé a leer este capítulo, me venía una canción que también se canta en la Eucaristía, que me acabo de enterar que se llama Bendigamos al Señor, y es tal cual el inicio de este capítulo. Pues esta es, y quería ponerla porque es ideal esta canción, la verdad. Y nada, aquí lo que nos está explicando es esa misión que tiene el profeta. Entonces, como dice la canción, primero que el Espíritu del Señor le acompaña. ¿Y para qué le ha enviado? ¿A qué le ha enviado el Señor? Pues le ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. También a pregonar
un año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios. ¿Todo esto para qué? Para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza. Y aquí lo que dice es que Él viene también a sanar el daño del pecado, porque el pecado empobrece, rompe corazones, hace presos, oprime, trae pesar, pesa, se hace pesado. No andas tan ligeramente como cuando no se tiene pecado. Entonces, todas estas cosas que daña el pecado, viene Jesús a solucionarlas, a dar vida, a dar esperanza. ¿Qué más cosas nos dice el capítulo 61? Nos dice que el pueblo de Dios será apartado para servir al Señor. Nos habla del gozo perpetuo que se producirá. Luego, el Señor también se describe en un breve trozo que nos dice: pues yo, Yahvé, amo el derecho y aborrezco la rapiña y el crimen. Les daré lealmente su recompensa, una alianza eterna, pactaré con ellos. Esto también era una alternativa al sistema de sacrificios y, como hemos dicho al principio, Él ama el derecho y aborrece toda maldad. Finalmente, hay una acción de gracias preciosa, que recomiendo que la leáis, donde se destacan las palabras gozo, disfruto, me alegro animoso en Yahvé, en mi Dios. Es decir, una persona que se está regocijando en su Dios, que está pues dándole gracias al Señor por todo lo que ha hecho. También se habla de la figura del novio, de la novia, para dar esos ejemplos, esas comparaciones, para entender mejor el mensaje que se transmite. En el estudio nos decía que la concesión de la salvación y la justicia al pueblo de Dios está representada por la imagen de vestirlos, de vestir tanto a uno como al otro, como al novio como a la novia. Entonces, estas son vestiduras que han de ser dadas. Esto que lo tengamos claro. Por último, dice: el Señor hace germinar la liberación y la alabanza ante todas las naciones. Observamos cómo la bendición de Dios va creciendo y se dirige a todas las naciones, a todas, a todos. El capítulo 62 se titula Segundo poema sobre la maravillosa resurrección de Jerusalén, que hemos empezado a comentarlo al principio del episodio. Sin embargo, he de comentar varias cosas. Primero, habla sobre que Jerusalén, sobre que Sión será transformada, sobre también ese amor que tiene el Señor hacia su pueblo y que ellos se darán cuenta de cuánto les ama Dios. Luego vemos cómo Dios está protegiendo a Sión. De hecho, se habla de los guardianes, que los guardianes son guerreros de oración que están orando constantemente. Además, no le dan a Dios reposo, por así decirlo, hasta que el pueblo de Dios y su ciudad sean restauradas, hasta que todo esto no se solucione, por así decirlo. Ellos no van a cansarse de orar y van a seguir orándole a Dios sin dejarle descansar. Primero, cosas a también comentar. El Señor no descansa con respecto a Sión. Segundo, no quiere que sus peticionarios guarden silencio en sus oraciones por Israel. Y tercero, no quiere que su pueblo lo deje solo con respecto a la liberación de Israel. Esto es lo que quiere el Señor, sin embargo, Él respeta nuestra libertad. Acaba con una conclusión que habla sobre ese camino preparado para la venida del Señor. Primero se nos dice que preparemos y luego que marquemos. Entonces, y esto, preparar el camino al Señor, se refiere para dejar ese camino liso y sin obstáculos para poder llevar a la gente a la salvación del Señor. Cuando se tenga este camino preparado, viene el Mesías a Sión y habla de que a través de la historia Jerusalén sabía lo que era ser desamparada, lo estaban viviendo y lo habían vivido a lo largo de todos los años. Sin embargo, en ese día, ella será llamada deseada, porque todos sabrán que fue valorada y elegida por Dios. Esto es lo que nos quiere decir
cuando cambia de nombre, cuando deja de llamarse abandonada y desolada para llamarse mi complacencia, desposada, buscada, ciudad no abandonada, muestra esa transformación que se realiza por ese nuevo nombre. El capítulo 63 habla del juicio de los pueblos, donde está describiendo el día de la venganza del Señor. Una cosa a decir, la venganza del Señor, cuando habla de la venganza, no es la venganza humana, porque la venganza de Dios es muy diferente y no tiene nada, pero nada que ver con cómo pensamos nosotros que es la venganza. Aquí vengarse es, tú me has hecho esto, pues yo te voy a hacer lo otro, me voy a vengar de ti. Pero no, Dios no es así, no piensa como nosotros, y Él cuando se refiere a venganza tiene muchísimo más que ver con justicia. Entonces habla sobre ese día de justicia, en que en el mundo será justicia. Aquí se encuentra un diálogo entre Dios y un profeta, donde se pregunta quién es ese, porque ven como a un señor venir. Entonces Yahvé, Dios, les dice, soy yo, que hablo con justicia, esto es lo que dice, que tengo poder para liberar, y esto es lo que hace. Se está identificando a él mismo. Miré bien, sin encontrar ayudantes, me asombré de que nadie me apoyase. Esto está hablando Dios, ojo aquí. Tras esto se ve una oración de los exiliados, y esta es un gran ejemplo de cómo incluso en el lugar más bajo, en nuestro peor momento, podemos alabar al Señor y recordar su bondad. En el contexto en el que se escribieron estos capítulos y lo que se tenía en mente, el pueblo de Israel no estaba nada bien. Estaban siendo perseguidos, estaban exiliados, etc. Entonces, en estos momentos tan difíciles, había gente orando, y en esta oración, en estas meditaciones, se van recordando diferentes sucesos de la historia de Israel y de cómo Dios ha obrado en la historia. Entonces, ¿qué se ve? Quiero recordar la bondad de Yahvé, los cautos a las victorias de Yahvé. ¿Por qué? Por los favores que nos hizo Yahvé, sus beneficios a la casa de Israel, favoreciéndonos según su misericordia, conforme a su inmensa bondad. Dos palabras a destacar aquí, bondad y misericordia. Y puntualizo que hay una palabra que se llama Gesed en hebreo, que tienen una riqueza. Todas las palabras del vocabulario hebreo es increíble. Me encantaría de verdad aprender hebreo, porque cada palabra tiene un significado tan profundo. Aquí Gesed significa el amor que es fiel al pacto o amor inquebrantable. O he estado buscando diferentes definiciones, entonces así os complemento más. O aquel amor que siempre manifiesta bondad y gracia. Define aquellos rasgos de Dios, fidelidad, responsabilidad, etc. Luego, ¿qué más nos dice de Dios? Él mismo en persona los liberó. Él fue su Salvador. Por su amor y su compasión, Él los rescató. Los levantó y cargó con ellos todos los días desde antaño. La persona atribulada está agradeciendo a Dios, y si nos ponemos un poco en su piel, si este vocabulario de alabanza lo está utilizando una persona que se encuentra en estos momentos tan, pero que tan duros, ¿qué excusa podemos tener nosotros para no alabar a Dios? Si una persona estando en lo más bajo puede alabarlo, ¿por qué nosotros no? Deja que pensar, deja que pensar este capítulo. Sin embargo, todo esto que os he contado que hace Dios, de salvarlos, amarlos, perdonarlos, cargar con todas sus cargas, bueno, pues a pesar de todo esto, ellos se rebelaron. El pueblo respondió con corazones fríos, rebeldes e indiferentes. Y esto es muy duro. Entonces el hombre que está orando se acordó de esos días antiguos, recordó específicamente, si recordáis el libro de Éxodo, que hablaba de Moisés, de esa partida de Egipto hacia la tierra prometida, de esto se estaba acordando el orante. Y vemos cómo esa palabra de Dios y el recordar lo antiguo
para estas ocasiones viene muy bien el ver qué ha hecho Dios por su pueblo, para dar esa esperanza y para confiar en Él, en el Señor. Aquí el orante veía cómo las grandes obras de Dios en el pasado tenían su significado. Y luego se ve cómo cuando algo viene de Dios se va poniendo todo muy fácil. No hay obstáculos. Cuando algo viene de Dios no estamos preocupados. Se nos abren las puertas muy fácilmente. Pero cuando no viene de Dios encontramos impedimentos, encontramos obstáculos bastante grandes, cosas rarunas, diría yo. Yahvé guía a su lugar de descanso y hay algo precioso en el versículo 16 que dice: Tú eres nuestro Padre. Lo repite hasta 2 veces. Te llamas Redentor desde siempre. Qué gran Padre tenemos. Y ojalá supiésemos ver ese inexplicable amor que nos tiene. Por último, dice algo que me encantó, que es: ¿por qué nos dejas vagar, Yahvé, fuera de tus caminos? ¿Por qué dejas endurecerse nuestros corazones lejos de tu temor? ¿Por qué Dios nos permite esto? Y no lo responde, pero me voy a arriesgar y voy a decir la respuesta. ¿Por qué Yahvé nos está permitiendo esto? ¿Por qué nos permite que nos rebelemos? ¿Por qué nos permite que nos alejemos? Pues esto no lo permite porque Él quiera que nos alejemos o que nos estampemos contra algo, sino Él lo que hace es respetar esa libertad que nos dio. Entonces, si nosotros elegimos ir fuera de los caminos del Señor o que se endurezcan nuestros corazones, son decisiones nuestras, es nuestra libertad y Dios es muy caballeroso y muy fiel a su palabra y no va a interponerse. Así que acaba pidiéndole el orante que se vuelva a ellos por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por lo tanto, en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo Dios se hace hombre para venir a salvarnos, a sanarnos, a estar con nosotros, porque es un Dios cercano. Hemos visto la inexplicable y grandísima misericordia del Señor, su grandísima bondad, y que Dios es un Dios justo, es un Dios leal y fiel a su palabra. Hemos visto también la debilidad del ser humano, que a pesar de recibir todo este amor, decide rebelarse ante Dios. Y también hemos visto cómo Dios ama a su pueblo, cómo debe prepararse ese pueblo del Señor para recibir a su Salvador y que Dios ama el derecho. Entre una canción y un mini testimonio de la vocación. Así que os dejaré en la descripción del episodio el link del episodio que lleva a ese capítulo de ¿cuál es tu vocación? Y ahí os explico un poco más sobre lo que sentí ese día, el cómo fui descubriendo cuál era mi vocación. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Este capítulo es un capítulo muy especial para mí y para mí es todo un honor que estés escuchando justo este capítulo. Gracias, de verdad, gracias de todo corazón. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga. Recuerda que Dios habla a través de muchas formas, de formas muy diferentes, pero de las formas más seguras que puedes encontrar es en su palabra, es en la Biblia. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo.